Bueno, continuemos la lección esta de la semana 15, desarrollando un ejemplo concreto sobre tornillos. Este es el caso, entonces, de una unión atornillada, ¿no? Tenemos un perfil, un canal C de 6 pulgadas de peralte, 6 por 13, ¿verdad? El cual tiene una carga última de diseño de 108 kilolibras, ¿no? Vamos a hacer la unión con una placa de 3/8 de espesor. Y al igual que en las soldaduras, lo primero que uno hace es definir el tipo y el diámetro del tornillo. Uno dice, voy a usar tornillos de alta resistencia a 325 y voy a probar con tornillos de 7/8 de diámetro. ¿Ok? Generalmente uno no toma las ecuaciones y despeja un diámetro requerido del tornillo, sino que uno propone los tornillos a utilizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ir desarrollando el ejercicio. Lo primero sería ponerlo en color azul. ¿Ok? Uno es el cortante. Cortante en los tornillos. ¿Ok? Si se quiere, esto es una unión en cortante simple. Voy a simular que esto es mi canal y que en la espalda coloco la placa de unión. Sería la placa de unión. ¿Ok? Y esto es el perfil, el canal C. Entonces, estamos diciendo que vamos a hacer esta unión acá con tornillos, acá. ¿Ok? Entonces, estos tornillos tienen que transmitir esta carga de 108 a la placa de unión. Entonces, si esta es de nuevo mi placa de unión, aquí tengo mi canal, pues los tornillos que yo ponga acá, ahora determinaremos el número de tornillos, entonces están funcionando a cortante. Esto sería un cortante en el tornillo, que parte al tornillo. En realidad lo parte el tornillo. Ese es el primer modo de falla que vamos a revisar. En este caso, el área de los tornillos AB se le llama, es muy fácil, cuarto, ¿no? Por el diámetro al cuadrado, diámetro del tornillo al cuadrado, y esta área transversal es 0.61 pulgadas al cuadrado, ¿no? Y la capacidad del tornillo o el esfuerzo en el tornillo, ya saben ustedes que eso uno lo obtiene de tablas. Ahí está en el folleto, de tabla lo obtiene. Y en este caso, para esos tornillos A325, ¿no? La tabla me dice que la resistencia de ese tornillo al cortante es de 48 KSI, libras por pulgada cuadrada. Esto es un esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto, la fuerza en un tornillo, se le llama phi por Rn, sería el phi por el área del tornillo por el esfuerzo en el tornillo, y el phi es 0.75 el área que acabamos de calcular, 61 por este esfuerzo, y esto nos da que cada tornillo soporta una fuerza de 21.6 kilolibras por tornillo.
sería la capacidad de un tornillo A325 de 7 octavos al cortante, ¿no? Ok. 2, llamémosle 2. La otra posible falla es el aplastamiento. El aplastamiento del tornillo contra la placa. La situación en aplastamiento es, si yo tengo una placa, un elemento de acero, y tengo un tornillo acá y otro por acá, entonces, cuando hablamos de aplastamiento, es que el tornillo de acá, este es el hueco, este es el tornillo, que se recuesta contra la pared del hueco y puede desgarrar esto, ¿no? Esto sería el aplastamiento. Igual sucede con los tornillos intermedios, también se puede dar un desgarramiento acá. ¿Ok? Eso es otro posible modo de falla para un tornillo. ¿Ok? Entonces, estas distancias son recomendadas, ya lo saben ustedes. ¿Ok? Vamos a suponer, como apenas estoy diseñando la unión, supongo, ¿ok? Que esa distancia, el LC que llaman, suponer que el LC es igual a 2 veces el diámetro. Voy a suponer esto, ¿ok? Y en esta unión, acá, esta placa tiene un espesor de punto, de 3 octavos y el canal, mejor dicho, tiene un espesor de punto 43 o punto 44 pulgadas. En este caso, la placa es más delgada, ¿no? Entonces, la que va a sufrir aplastamiento en primera instancia sería la placa, ¿no? Entonces, vamos a calcular la resistencia al aplastamiento con ese supuesto. Y si eso es así, entonces la resistencia al aplastamiento sería un phi por un factor 1.2, no, perdón, el phi por 2.4 por el diámetro del tornillo por el espesor de la placa por el esfuerzo último en el acero, ¿no? 2.4 D por T por el esfuerzo último. Phi es 0.75, ¿no? 2.4 por el diámetro, que es de 7 octavos del tornillo, por el espesor, que es 3 octavos. Este es el espesor de la placa, porque es más delgada. Entonces estoy revisando aplastamiento en la parte más delgada por 58. ¿Ok? Yo digo la placa es acero A36, que tiene un esfuerzo último de 58 KSI. Ya eso lo conocen ustedes. Esta resistencia al aplastamiento vale 34.2 kilopounds. Vemos. Esto es por tornillo. Por tornillo. Entonces, por cortante, yo tengo una resistencia por tornillo de 21.6. Y por aplastamiento, tengo una resistencia de 34.2 kilopounds, ¿no? Entonces, esta es la que dije, ¿no? La menor de ellas. Es la primera donde va a fallar la unión. Siendo así, entonces, yo puedo calcular por acá un número de tornillos. ¿Ok? Simplemente el número de tornillos que yo necesito, es necesario colocar en la conexión sería la carga, que al inicio dijimos era 108, entre la resistencia al contacto, 20.6. Y esto nos da 5 tornillos o 5 unidades. Generalmente
como, digamos, si lo quieren nota, digamos, se acostumbra a hacer uniones simétricas. Es mejor. Uniones simétricas y pares. Pares en cuanto al número de tornillos. Entonces, en lugar de 5, yo digo, uso 6 tornillos. 6 tornillos. Y entonces, yo tengo que la unión la puedo hacer simplemente con 6 tornillos. Este es el canal. Y voy a poner 6 tornillos acá. 6 tornillos ahí, ¿no? Ok. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, Gustavo, todo está perfecto. Profe, ¿podría subir un toquecito donde escribió la nota? Ok, listo, gracias. Sí. 6. Esto no es que sea más bonito o feo, 6 tornillos. Incluso se podría pensar uno en colocar 5 tornillos, digamos 2 acá, 2 acá y uno aquí en el centro. Eso no deja de ser simétrico. Pero la idea cuando digo se acostumbra a hacer uniones es pensar en la distribución de esfuerzos, donde se da una distribución de esfuerzos más uniforme. Los esfuerzos van a ir variando, pasando, tienen que pasar por cada tornillo. Entonces, el esfuerzo que venga acá, digámoslo así, que es un esfuerzo uniforme, P entre A, ¿no? Tiene que, digamos, hacer como un cuello de botella para pasar una parte de ese tornillo, otro para pasar ese tornillo, después de acá se acumula acá y después de nuevo se vuelve a... Es como el flujo de esfuerzo, ¿no? Tratando de que sea lo más uniforme posible, que no exista concentración de esfuerzos en alguna parte de la unión. Eso es uno de los criterios, ¿no? Ok, entonces, pero esto, dijimos, es preferible hacer una unión con tornillos pares. Vamos a una pregunta. Ese tornillo, digamos, ese sexto tornillo puede funcionar como factor de seguridad. Aquí el 6. Sí. Digamos que sí, porque en realidad en el cálculo necesitamos 5, ¿verdad? Pero en general, por esta razón, vamos a poner 6. En general es parte del diseño, pero si usted lo quiere decir así, tengo un tornillo más, podría fallar y todavía la unión aguanta, digámoslo así, pero más bien sería en términos de que yo estoy diseñando la unión con 6 tornillos, ¿no? Entonces, aunque implícitamente está ese factor ahí, en realidad no lo estoy considerando como un factor de seguridad. ¿Me explico? Sí, claro, claro. Que queda ahí como escondidillo. Okay. Cuando yo tengo eso, entonces yo tengo que revisar toda la unión. Y vamos a revisar entonces división por tensión. ¿Ok? Lo que hicieron los muchachos en el ejercicio que me presentaron. Para este caso es el área del angular, del C6 por 13. Y este tiene un área de tablas de 3.83 pulgadas cuadradas. Entonces sabemos que en tensión está la fluencia y está la fractura también. Y ambas tienen que ser revisadas. Por fluencia, yo sé que la fuerza es phi por FY por el área bruta. Entonces sería 0.9 por 36 por
el área bruta 383 y esta capacidad nos da 124 kilolibras, ¿no? Y como es mayor de 108, entonces digo, ok. Entonces yo sé que no va a fallar por fluencia. Mientras que por fractura, la resistencia por fractura viene dada por que es 0.75, el esfuerzo último por el área efectiva, ¿recuerdan? En este caso, el área efectiva es un coeficiente U por el área neta. Y el área neta es el área bruta menos el área de los tornillos. Entonces, si yo tengo esta unión, 6 tornillos, entonces el área neta va a ser acá, ¿no? 2 tornillos. Entonces, mi área neta sería el área bruta menos 2 tornillos por el diámetro del tornillo. Recuerden, 7 octavos más 1 octavo. Tengo que sumarle 1 octavo. Esto es el ISC por el espesor de la placa 44.7, el espesor de la placa, sí. Y esto nos da un área neta de 2.96 pulgadas cuadradas. ¿Ok? ¿Recuerdan para el U? El U era, en teoría, 1 menos este valor XL entre L. Y para la sección C que yo tengo, sería el X, ¿no? Eso uno lo leería de la tabla, pero no conozco el L. ¿Eh? No se conoce. No lo he determinado. Entonces, como no conozco el L de forma práctica, entonces voy a usar un U igual a 0.85, que es un valor conservador. Ya cuando tenga definida la unión y estas cosas y todo, entonces puedo afinar ese valor de U. Si eso es así, entonces mi área efectiva sería 0.85 por neta. Este es 2.96, ¿no? Y esta área efectiva sería de 2.52 pulgadas al cuadrado. Por lo tanto, entonces, mi resistencia a la fractura sería 0.75, que es phi. Esto es phi, por el esfuerzo último del acero. Esto es el FU por el área efectiva, 252. Esto es área efectiva. Y este valor me da 110 kilolibras, ¿no? Y entonces, como es mayor a 108, entonces de nuevo aquí puedo escribir o concluir que estoy bien. Ok. Ese es otro posible modo de falla de esta unión. Ok. Entonces yo finalmente, digamos, podría definir mi unión, digamos, ya para mandarla a construir, y entonces voy a decir que 6 tornillos, ya calculé, 6 tornillos, entonces voy a poner tornillos a 3 pulgadas, eso es 3D. 3D es 3 pulgadas. Acá lo voy a poner pulgada y media. Eso es mayor que el mínimo. Acá pulgada y media, ¿no? Pero acá, entonces voy a definir. Aquí los voy a poner a 2.5. Aquí a 2.5. Y la distancia mínima al borde de los tornillos
es 1 pulgada y 1 octavo. De aquí a acá sería 1 pulgada y 1 octavo. Y entonces así defino la unión, ¿no? Esto lo mandaría al taller para que le hagan los huequillos, los huecos, taladren los dos elementos, ¿no? Dámosle aquí definición de la unión. Ok. Aún así me falta revisar de nuevo, digamos, como ya definí la unión y antes había supuesto que todos los tornillos se fallaban por aplastamiento, igual voy a hacer una revisión de nuevo del aplastamiento. Pongámoslo así, revisión del aplastamiento. A estas distancias, digamos, de aquí a acá, la distancia de tornillos le llaman LC, LC por aquí. Realmente son diferentes, una para los del borde y otra para los internos. No, también le llaman H a esto. Vamos a ver, pongámoslo así, les voy a poner solo una parte y a eso le llaman, digamos, H. En realidad es hasta el borde. ¿Ok? Entonces, mi H, voy a dibujarlo de nuevo. Para revisar el aplastamiento, entonces, el diámetro yo le tengo que aumentar. Hemos dicho un 16avo en este caso. Sería D más un 16. Y esto es 7 octavos más un 16avo. Y esto me da 15 16avos. Este sería el diámetro del tornillo a utilizar. ¿Okay? En muchos casos le llaman D efectivo, D simplemente, o en muchos casos le llaman H también, como quieran. Entonces, ¿cuáles son esas distancias? Para distancia al borde. Distancia neta al borde. Entonces tendría LC sería la distancia que yo coloqué, dije, 1 octavo, 1 pulgada y 1 octavo, menos medio tornillo, ¿no? Medio diámetro del tornillo. ¿Ok? Sería, de nuevo, este es el tornillo, ¿no? Entonces es esta distancia. LC, pongamos LC1, LC1. Entonces, el 1 y 1 octavo que yo dije, menos medio diámetro. Y esta distancia es de 0.656 pulgadas. Y la distancia entre tornillos sería, entonces, otro LC, pero ahora le quito la mitad de esta sección de este tornillo y la mitad del otro diámetro. LC2, por decirlo algo así. LC2 sería 2 por 7 octavos, ¿no? Menos vamos a ver al borde. Ok, sería los 2.5 menos un diámetro, 15, 16. 2.5 fue la distancia que yo
utilicé, eso me da 1.56. Y esto, si lo quiero chequear, es menor que 2 veces el diámetro. Y la anterior también es menor que 2 veces el diámetro. Ahí lo pueden calcular ustedes. Entonces, para los tornillos del borde, la resistencia al aplastamiento sería phi Fn por phi por 1.2 LC por T por el esfuerzo último. Y esto es 0.75 por 1.2 por el LC, 0.656 por el espesor, que es 3/8, el espesor de la placa, por 58. ¿No? Y este valor nos da 12.8. ¿Ok? Y para los tornillos internos, entonces tendríamos que la resistencia sería igual al phi, de nuevo por 1.2 por 1.56, que es la distancia, por el espesor de la placa o el material, por 58. Y esta resistencia da 30.58 kilolibras. ¿Qué se hizo? Perdón. ¿Me siguen? Okay. Sí, profe. Ok, entonces, esto es la resistencia al aplastamiento de los tornillos del borde. Y esta es la resistencia al aplastamiento de los tornillos del centro. Vean que al inicio, cuando calculé esto mismo, supuse una igual para todos, pero en realidad son diferentes. Y una resistencia diferente a los tornillos de borde y una resistencia diferente al aplastamiento de los tornillos del centro. Al inicio supuse que era toda igual. ¿Okay? Entonces, la resistencia total al aplastamiento sería la suma de ambas. Sería la suma de ambas resistencias. Entonces yo puedo escribir phi Vn son 2 tornillos de afuera por 12.8 más 4 tornillos interiores. 44 por 30.58. ¿No? Y esto es igual a 148 kilolibras. Y de nuevo, es mayor que los 108 y entonces le puedo cumplir. Ok, okidoki, mis palabras. Entonces ya con la unión definida en las dimensiones, ya obtuve una estimación más precisa de la resistencia al aplastamiento. ¿Ok? Todavía falta otra condición que la habíamos mencionado al inicio del curso, que se presenta más en las uniones, que es la falla por bloque de cortantes. ¿Sí? La falla por bloque de cortantes. Si yo tengo mi unión, tengo 6 tornillos acá. ¿Ok? Lo que estamos hablando es que este bloque o esta parte de la placa que estoy marcando o achurando puede fallar ante esta carga. ¿Ok? Puede fallar, se puede salir de ese bloque. Eso es la falla del bloque por cortante.
Esta falla se da en, si ustedes lo ven, es una falla, digamos, este es el bloque, el tornillo, dos tornillos y la mitad de un tornillo. 1, 2, 3, 4. Esto sería el pedacito de área que sale, ¿no? Veré aquí hay otro tornillo, otro diámetro del tornillo. ¿Okay? En un caso es el diámetro completo y en otro caso el medio tornillo. Entonces, esta falla, para que este bloque salga, tiene que darse aquí tensión por fractura o fluencia, y acá, para que esto se parte, tiene que haber aquí un cortante acá y otro cortante acá. Entonces, la falla por cortante es una combinación de tensión y de cortante. La pregunta del quiz. ¿Ok? Entonces, se pueden dar varias condiciones acá. O que fluya el cortante y se fracture la por tensión, o que fluya en tensión y se fracture el cortante. Hay que revisar esos casos también. ¿Ok? Hay que calcular las áreas, el área neta en cortante es área neta en cortante, esta distancia, ¿no? Que sería, son dos áreas. Esta es un área en cortante, perdón, esta es otra área en cortante. Entonces, dos áreas de cortante por 2.5 más 2.5, la distancia entre tornillos, ¿no? Por acá, más, tengo que sumarle la distancia al borde, ¿no? Menos por 3/8, que es el espesor. ¿Sí? Ese sería el área neta en cortante, y esto me da 4.59 pulgadas al cuadrado, ¿no? Esto es el área bruta en cortante. Aquí me equivoqué, aquí no es N, sino es una G. Área bruta en cortante. G de bruta y B del cortante. Área neta en cortante. Ahora sí. Y al área neta en cortante tengo que quitarle los huecos. El área neta en cortante sería entonces igual a 2 por el espesor de la placa de 3/8 por este término de acá. La distancia total, esto da 6.25. 12.5, 6.125 menos 2.5 por 7/8 más 1/8. El agujero, ¿no? Son un tornillo, dos tornillos, 2.5 tornillos, ¿no? 2.5 tornillos que tengo que quitar. Un diámetro, dos diámetros, medio diámetro, esta distancia, ¿no? Esto es medio diámetro. De ahí sale ese 2.5. El 2 porque son dos áreas de cortante, y esta área de cortante entonces da 2.72 pulgadas al cuadrado. Ok, entonces ya tengo esta área de acá en cortante, me faltan estas áreas en tensión. Entonces, más sencillitas. Área bruta, tensión
y el área bruta en tensión es igual al espesor de la placa por 3 pulgadas, que es la separación que yo coloqué entre tornillos. Esto me da 1,12,5 pulgadas al cuadrado. Y el área neta en tensión, tendré que quitarle los huecos. Esto sería el área neta en tensión, que sería el espesor por 3 pulgadas menos 7 octavos más 1 octavo. Es esta superficie la que estoy calculando. ¿Ok? Aquí yo definí que esto era 3 pulgadas. La separación entre los huecos. Le quito medio diámetro acá. Le quito medio diámetro acá. ¿Ya? Y entonces medio menos. Y medio es un diámetro completo lo que tengo que quitar. 7 octavos más 1 octavo. Esto es por especificación. ¿Okay? Y esto me da un valor de 0,75 pulgadas al cuadrado. Entonces hay que revisar varios casos por bloque de cortante. Digamos, caso 1 por bloque de cortante es fluencia en el área de cortante, fluencia en cortante, ¿no? Más la fractura en tensión. ¿Ok? En otras palabras, estoy analizando que este cortante fluya, ¿ya? Fluencia acá, y que acá, en tensión, se fracture. Esfuerzo de fractura, o FU, ¿no? O FY o FU. Entonces, la resistencia viene dada en este caso con phi Fn igual a un phi por 0,6 Fy por el área bruta importante. ¿Okay? 0,6 Fy es la fluencia, el esfuerzo de fluencia importante del acero, más, en realidad esto, más la fractura en tensión FU por el área neta en tensión. Esta parte es la fluencia por cortante y esta otra parte es la fractura en tensión. 10,75 por 0,6 por FY, que es 36 por el área bruta en cortante. Este valor da 8,59, ya lo calculamos, más la fractura en tensión 58, que es el esfuerzo último, por el área neta en tensión 0,75. Por lo que la resistencia en este caso es de 107 kilos. ¿Okay? Un poquito menor de la carga aplicada. Otro caso, llamémosle así, caso B, en el bloque de cortantes, cuando yo tengo fractura
fractura por cortante y influencia en tensión. De nuevo, este esfuerzo es FY, ¿no? Y en cortante, este es el esfuerzo de ruptura del acero. En este caso, la resistencia viene dada y Vn por, de nuevo, un phi por 0.6 por el esfuerzo último por el área neta en cortante o área efectiva en cortante más FY por el área bruta en tensión, ¿no? Esto sería 0.75 por 0.6, FU 58, el área neta en cortante ya lo calculamos y es de 2.72 más FY 36 por el área bruta en tensión 1.125 y esto da y Vn es igual a 101.3 kilopounds. ¿Ok? Entonces, del primer caso, digamos, del caso A y del caso B, que todos son bloques de cortante, para el primer caso yo tengo una resistencia de 107. Y para el otro caso, yo calculé una resistencia de 103 kilopounds. Todos estos son kilopounds, ¿Cuál de estas dos rige? Para el caso de la fractura, rige la ecuación donde el término de fractura sea mayor. ¿Ok? Entonces, tenemos que fijarnos ahora por separado. En este caso, 0.658, este es el término de fractura, perdón. Y en el otro caso, este otro término, ¿no? ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Sí? Ahí lo pueden estimar. Entonces, aquí rige que phi Vn es de 101.3 kilolibras. ¿Ok? Y este phi Vn igual a 101.3 es menor o igual a la carga aplicada 108. Esto es PU. Entonces, en este caso, no. Entonces, aquí uno concluye que no sirve. O sea, fallaría por bloque de cortante cuando le coloquemos esta carga. ¿No? Entonces, tendremos que modificar la unión. La forma más fácil es de, digamos, concluimos, tenemos que modificar la unión. Entonces, la forma más sencilla sería la distancia entre tornillos. Vamos a decir así para las distancias. Vamos a usarlas de 3 pulgadas acá, en lugar de 2,5, 3 pulgadas acá. Y acá vamos a poner
aquí sí podemos mantener las distancias de 1 pulgada y 1 octavo. Y aquí esto sería 1 pulgada y 1 octavo. Habría que comprobar otra vez con esta nueva distancia esto del bloque de cortante. Aquí hay 1,5, aquí hay 3 y aquí hay 1,5 pulgadas. En este caso no da, entonces yo aumento la separación del tornillo y hay que revisar de nuevo el bloque de cortante. Pero ahora en lugar de usar 3 de 2,5, usaríamos 3 como distancia entre tornillos. No lo voy a hacer, pero sería prácticamente lo mismo. ¿Hay alguna consulta? ¿Duda? Bueno, este es otro ejemplo sencillo de una unión, pero aquí lo importante es que en una unión tenemos que revisar todas las posibles fallas que se presenten en esa unión. En este caso, la falla por cortante en el tornillo, la falla por aplastamiento de la placa. Esas son, digámoslo, en tornillos, 2 nuevas condiciones de falla. Pero también tenemos que revisar tipos de falla que ya habíamos estudiado. Fluencia en la placa, en este caso, evaluamos la fluencia en la placa más delgada. Fractura en la placa y el bloque de cortante, que si bien es cierto, es un tema de tensión, en realidad no lo habíamos analizado, no habíamos hecho números para el bloque de cortante, que se da más que todo en las uniones, pero tenemos que revisar todos los posibles estados límites de falla de una unión. Entonces, repito, cortante, aplastamiento, fluencia, fractura, bloque de cortante en una unión de 2 elementos que tienen una carga en tensión. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo he dicho que lo de las conexiones es bastante tedioso, ¿no? Hay que hacer muchos números. Si bien es cierto, no es desconocido, porque ya todo esto lo hemos estudiado, sí se hace un poco más laborioso y cuidadoso el diseñar las uniones. Pero para facilitar eso, o en la práctica se acostumbra uno a suponer ciertas cosillas. Supusimos, en el caso de soldaduras, bueno, ¿cuál electrodo vamos a utilizar? Supuse el tamaño de la soldadura si quisiera, o el L de esa soldadura, y determino la otra variable. En el caso de los tornillos, escojo inicialmente el tipo de tornillo, si es de alta resistencia, A325 o A490, ¿no? Supongo una separación a los bordes entre tornillos, ¿no? Lo supongo basado en esos requisitos mínimos que me da el código, y una vez hechas esas suposiciones, compruebo todos los posibles estados límites de falla. Si me cumplen, está bien. Si no me cumplen, pues tendré que cambiar, algunos de los parámetros que yo he establecido en este diseño. Pero prácticamente eso es la forma de diseñar uniones. En la última lección del curso vamos a revisar un par de uniones, espero, que tienen que ver más con cómo se hacen las uniones en los edificios, que son uniones que funcionan a cortante y uniones que funcionan a cortante y momento, ¿no? O empotramientos. Ese sería el tema de la última lección. Ahí en el TEC Digital le dejé este material. Otro ejemplo en un video muy sencillo que hice. De hecho, hasta el gato salió ahí haciendo bulla en ese videito. Así que me disculpan al gato. Y les dejé también una copia del capítulo 10 del Código Cívico de Costa Rica, que es la parte del capítulo de acero, para que le den una lectura y podamos discutir algo la próxima semana del capítulo 10. Y con eso estaríamos terminando pues el material del curso. ¿Alguna duda, pregunta? Ok, también
creo que ya me puse al día con todo lo que son las evaluaciones, las tareas, el proyecto. Me hace falta recalificar una tarea que era un quiz, que había una pregunta mala. Entonces yo dije que la iba a eliminar. Es la única que me hace falta. Pero ya están el proyecto y las tareas. Denle una revisada, por favor, porque pude haberme equivocado en algunas de sus notas. Con esto estaríamos terminando la lección esta 14. Agradecerles de nuevo toda la paciencia durante este semestre y nos veríamos de hoy en 8. Muchas gracias. Llegó la hora del café. Gracias, Gracias, profe. profe. Chao. Profe, hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.